mí siempre es un gusto el poder visitarlos, el poder ver la fidelidad de Dios a lo largo de todos estos años con la Iglesia Resplandor. Yo soy parte de todas las oraciones de esta iglesia cuando la iglesia empezó. He visto todo el sufrimiento, toda la dicha, todo el gozo de lo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes, especialmente en la vida de los pastores. Por lo tanto, siempre que yo vengo me siento como en casa. Muchas gracias, cuñado. Entonces, con esa confianza que me da el estar en casa, pues yo espero de verdad de todo corazón que usted pueda recibir la palabra del día de hoy. La palabra es de Dios. Como decía el pastor Alfredo, yo no suelo predicar experiencias, predico la Biblia. Creo que esa es una de las responsabilidades que tenemos los pastores, y es predicar la palabra de Dios. Y su responsabilidad como oveja, como oyente, es asegurarse que lo que se está predicando está en la Biblia. Por lo tanto, si usted no trajo Biblia, hágase al lado de un cristiano y lea con él. Cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia, normalmente la gente piensa en edificios, piensa en 4 paredes o en 10 o en 12 paredes, un local, un lugar de culto. Y por eso nosotros escuchamos expresiones tales como voy para la iglesia, o hace rato que la hermana o el hermano no viene a la iglesia, porque nos referimos al lugar como la iglesia. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia, la realidad es que la palabra iglesia va más allá de 4 paredes. La palabra iglesia en la Biblia, el término eclesia, de griego eclesia, es un grupo de personas, una asamblea de personas que profesan la misma fe y comparten la misma creencia. Eso es una iglesia. Por lo tanto, queridos hermanos, cada uno de los que estamos en este lugar, ¿sí?, somos iglesia. Entonces yo espero que si usted tenía la idea de que la iglesia es un lugar, usted a partir de hoy piense que no, que usted es la iglesia y no este local. Y como miembros del cuerpo, como miembros de la iglesia, como el hecho de ser iglesia, nosotros tenemos unos privilegios que Dios da a sus hijos, pero también tenemos unas responsabilidades y tenemos unas obligaciones. Y yo creo que existe una realidad de la cual es palpable, creo que no la podemos negar, y es que nosotros estamos en un mundo caído donde la maldad está a flor de piel, a la luz del día. Cada segundo que usted pone las noticias, usted escucha acerca de la maldad. Cada vez que usted habla con personas, usted está escuchando cómo el mundo está estableciendo principios que van en contra de los principios de Dios. Ahora con todo esto de la ideología de género, donde usted puede ser lo que usted quiera. Si usted quiere ser un gato, pues sea un gato. Si usted es un hombre y quiere ser una mujer, pues sea una mujer. Y todo eso va de la mano de la consigna del mundo, que es que la vida es una y usted la tiene que disfrutar. Usted la tiene que disfrutar porque la vida es una. Y promueve que las personas no se abstengan absolutamente de nada. Por eso nosotros vemos todo el libertinaje que existe, sino que la idea o lo que el mundo dice es que nosotros le demos rienda a nuestras pasiones, que nosotros le demos rienda a nuestras emociones, a los placeres, porque la felicidad, queridos hermanos, la felicidad está por encima de todo y de todos. Entonces yo tengo que ser feliz, aunque los demás no lo sean. El mundo es experto en construir escaleras de personas para subir sobre ellas y alcanzar su éxito. Cosa diferente de la iglesia. Por esta razón, queridos hermanos, yo hoy les voy a hablar acerca de 1 Corintios capítulo 1 y vamos a estudiar solamente 2 versículos, lo cual no quiere decir que voy a terminar pronto, por si acaso usted tiene esa esperanza. El pastor Alfredo me dijo que yo podía predicar lo que quisiera, que ustedes a las 11:30 terminaban, 11:40 creo que me dijo, ¿no? O sea que tengo el deber de terminar antes de las 11:40 por amor a ustedes. Como le decía yo ayer al pastor, a veces los pastores escuchamos una vocecita cuando estamos predicando que nos dice, deja ir a mi pueblo,
deja ir a mi pueblo. Pero nos hacemos un poco los locos y no le hacemos caso a la vocecita y seguimos predicando, ¿no? Entonces espero que usted ya haya llegado en su Biblia, Primera de Corintios, capítulos 1 y 2. Pero antes de que nosotros empecemos con la predicación, me gustaría que veamos un poquito, solo un poquito, el contexto sociocultural de la carta. Porque es muy importante el conocer en qué época se escribe la carta y por qué Pablo escribió esta carta. Corinto era una ciudad gentil. Yo creo que era de las peores ciudades que existían en Grecia, aunque era de las más importantes. Era lo peor y lo mejor de la cultura grecorromana. Era una ciudad muy próspera, tenía muchísima riqueza y el desarrollo cultural era una de las características principales que tenía. Tenía una excelente ubicación geográfica, era un puerto rodeado por muchas entradas y claro, allí ¿qué pasaba con esta ciudad? Que ahí llegaba todo tipo de personas. Al ser una ciudad principal, ¿sí? Imagínese, no sé, aquí en Colombia quizás Cartagena, ¿no? Entonces en Cartagena pues llegaba todo tipo de personas de todos los países del mundo, con diversidad de culturas, con diversidad de creencias y con diversidad de costumbres. Entonces ellos lo que hicieron fue adaptarse a todas las personas que llegaban. Entonces en Corinto ellos crearon un templo muy enorme que era un templo dedicado a la diosa Afrodita, diosa del amor y del placer. Pero tenía una particularidad y era que en este templo, dentro de este templo, se practicaban toda clase de actos inmorales, toda clase de actos inmorales. Y las sacerdotisas, que eran las personas, las mujeres que ministraban en el templo, lo hacían a través de la prostitución. Entonces ustedes se pueden imaginar el lugar, que si uno se pone en el contexto, o sea, realmente no es nada diferente de Londres, la ciudad donde yo vivo, y creo que no es nada diferente tampoco de Cali, ¿no? Ni de las ciudades donde puedan estar plantadas las iglesias. ¿Por qué? Porque como yo dije al principio, estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído y el mundo va a ejercer esa presión negativa sobre los hijos de Dios, con el objetivo de que nosotros nos apartemos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Entonces, en este contexto, yo no sé si usted se puede imaginar lo difícil que es para Pablo que los de Cloe, los de la familia de Cloe, vayan y le digan que los corintios, la iglesia de Corinto, se había mimetizado con la ciudad y estaban haciendo cosas que no debían hacer. Estaban teniendo prácticas que no debían tener. Estaban teniendo divisiones y discusiones entre ellos cuando el mismo Pablo les había dedicado 18 meses de su vida para discipularlos personalmente. Si usted lee el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta. Él estuvo 18 meses, año y medio, cara a cara, frente a frente con la iglesia, enseñándoles los fundamentos de la fe, enseñándoles la cruz y enseñándoles a Cristo crucificado. Y más sin embargo, una vez Él se va, entonces la iglesia empieza a hacer lo que no debe hacer. Y en este contexto, en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, Pablo les dice, versículos 1 y 2, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y me gustaría que en estos dos versículos nosotros podamos identificar dos realidades que Pablo está resaltando sobre nosotros, la iglesia, y que espero yo que nos ayuden a que nosotros podamos también evaluar nuestra vida como creyentes y como parte del cuerpo de Cristo. Lo primero que Pablo le dice a la iglesia es que la iglesia le pertenece a Dios, que está en Corinto, y que han sido santificados en Cristo Jesús. Aquí Pablo les está dando dos verdades, o les está recordando dos cosas. Lo primero es que la iglesia pertenece a Dios. Queridos pastores, la iglesia no es de ustedes. Queridos pastores, la iglesia no es mía. No pertenece a nosotros. Y uno escucha, pastores, mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. No, la iglesia le pertenece a Dios. Dios compró cada una de las ovejas a precio de sangre. No las compró con dinero, no las compró con arroz, no las compró con papa, con yuca, no. Las compró con la sangre de Cristo. Por lo tanto, la iglesia le pertenece a Él. Y la responsabilidad que tenemos los pastores es administrar, cuidar y alimentar las ovejas de otra persona.
Es una mayor responsabilidad. Porque si las ovejas fueran nuestras, pues no tendríamos que darle cuentas a nadie. Pero pastores, le vamos a tener que dar cuentas a Dios por cada una de las ovejas que Él puso en nuestras manos. Y entonces las ovejas dicen, gloria a Dios, por fin alguien vino a hablarle a los pastores. Aleluya. Pero ovejas, ustedes también tienen responsabilidades. Y la Biblia dice que ustedes, las ovejas, tienen la responsabilidad de obedecer y sujetarse a los pastores. Dice, ¿por qué? Porque cuando los pastores tengamos que dar cuenta por ustedes delante de Dios, lo podamos hacer con alegría y no quejándonos, porque a los pastores no les aprovecha. No dice eso. Dice, porque a ustedes las ovejas, ¿sí?, no les es provechoso. Para ustedes no es provechoso que los pastores se quejen delante de Dios de ustedes. Entonces, queridos hermanos, la iglesia le pertenece a Dios, ustedes le pertenecen a Dios, los pastores tenemos la responsabilidad de cuidar el rebaño de Dios, pero el rebaño de Dios tiene la responsabilidad de sujetarse a los pastores que están cuidando la grey del Señor. Es lo primero que Pablo les está diciendo. Y lo segundo que Pablo les está diciendo es que como iglesia, queridos hermanos, nosotros tenemos una posición. Hemos alcanzado una posición como un regalo de Dios. Usted y yo no hemos hecho absolutamente nada para estar en este lugar. Usted podrá decir, no, bueno, sí, yo hice una oración de fe. Eso no lo trajo a usted al Señor. Y yo tomé una decisión. Usted tomó la decisión porque Dios puso en su corazón el tomar la decisión. Por lo tanto, fue Dios el que lo cautivó. Fue Dios el que lo trajo a usted. Usted no decidió estar a Dios. Dios puso en usted la decisión para que usted se acercara a Dios. Y en esa posición, usted ha sido santificado por Cristo Jesús, o santificado en Cristo Jesús, que es lo que dice Pablo. Y esto significa que usted y yo hemos sido apartados. ¿Apartados de dónde? Apartados del mundo, ¿sí?, a una posición de privilegio como hijos de Dios. Y en esta posición, usted tiene privilegios, pero también, como decía hace un momento, usted tiene responsabilidades. Los creyentes de Corinto, al igual que nosotros como creyentes, hemos recibido la santidad de Dios. No es una santidad propia. Nosotros hemos recibido la santidad de Dios y esa santidad es la que a usted y a mí nos hace santos. La palabra santo significa apartados por Dios. Y no hemos sido apartados por Dios para cualquier cosa, no, hemos sido apartados por Dios con un propósito. Es por eso que cuando Dios mira o nos mira, Dios no nos asesina o no nos mata. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y usted y yo ya deberíamos estar muertos. Porque si alguno de aquí levanta la mano y dice que no es pecador, al final nos hacemos una foto para ponerla luego en el Instagram, en el Facebook, claro. Encontré un no pecador. Hermanos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores y estamos en este lugar por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios que cada día es renovada y es extendida hacia nosotros, para que nosotros podamos perseverar y podamos seguir avanzando en este camino en el cual Dios nos ha puesto. Corinto tenía ese privilegio, pero no estaba viviendo de acuerdo con ese regalo, con ese privilegio que Dios le había dado. Y entonces por eso Pablo se ve en la necesidad de escribirles y decirles que ellos tienen una nueva posición. Hermanos, usted y yo ahora somos hijos redimidos por Dios. Hijos redimidos por Dios, y esa es nuestra nueva posición en Cristo. No hay nada peor, hermanos, que recibir un buen regalo y no aprovecharlo ni darle el uso correcto. ¿Usted para qué quiere un buen carro si luego lo va a tener guardado? ¿Para qué quiere un buen teléfono si lo va a guardar para que no se lo roben? Mejor no comprarlo. O sea, ¿para qué queremos un buen regalo si no lo vamos a usar como lo debemos usar? O usted no se va a comprar un iPhone nuevo para usarlo como un martillo. Creo que ninguno, ¿no? Entonces, queridos hermanos, aprovechemos el regalo que Dios nos ha dado. La santificación es un regalo de Dios. Usted y yo hemos sido declarados santos por la gracia de Dios. No es por obras. Por más que usted se esfuerce, queridos hermanos, usted no va a llegar. No va a llegar porque todo lo va a hacer en sus fuerzas y sus fuerzas son limitadas. Pero cuando nosotros confiamos y ponemos todo en la mano de Dios, entonces con el poder de Dios nosotros podemos avanzar. Con la guía del Espíritu Santo nosotros podemos seguir perseverando. Si yo les dijera que ustedes lo pueden hacer, entonces yo me estaría convirtiendo en un psicólogo. Porque el psicólogo a usted, ¿de qué le habla? Le habla de la fuerza de voluntad, de ese
hombre poderoso, esa mujer poderosa que hay en su interior, entonces sáquela y entonces con el poder de su fuerza usted va a poder salir de los vicios, del pecado, usted va a ser un buen hijo, usted va a ser, pero es usted. Pero yo no les estoy hablando de eso, no les estoy hablando de psicología, yo les estoy hablando del poder de la palabra. El poder de la palabra es lo único que tiene o lo único que puede transformar a las personas. Lo único. No hay otra cosa. Usted se puede esforzar y usted puede decir, hoy no voy a mentir. Y usted miente. Usted miente. Porque es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que lo guía, es el Espíritu Santo de Dios el que lo lleva a hacer las cosas, el que le dice lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer. Pero si usted no escucha al Espíritu Santo de Dios, entonces usted va a obrar en su propia prudencia. Y era lo que le estaba pasando a esta iglesia. Ellos estaban viviendo su vida como ellos querían, dándole riendas sueltas a sus deseos, olvidándose de que habían sido apartados por esa obra limpiadora y santificadora de Cristo. Y este deseo de Dios para que su pueblo viva de una forma especial no es nuevo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, porque claro, usted podrá decir, sí, claro, esto es en el Nuevo. No, en el Antiguo Testamento también, cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 11 de Levítico, vemos que Dios le pide al pueblo que sean santos como Él también es santo. Y les dice que deben vivir una vida que refleje a Dios. Entonces les empieza a dar normas como por ejemplo que deben mostrar su carácter, el carácter de Dios a los pueblos que están alrededor, que no se mezclen con esos pueblos, que no se casen con mujeres extranjeras, que se abstengan de comer ciertos alimentos sacrificados a los ídolos. Y el motivo o el fin de abstenerse de todo esto era glorificar a Dios, mostrarle a las personas a Cristo. Porque ese es el llamado, queridos hermanos, que usted y yo tenemos como hijos de Dios, reflejar el carácter de Cristo a las demás personas. Usted ha leído en la Biblia, seguramente como buenos lectores de la Biblia, que nosotros somos llamados a ser luz y a ser sal. Y muchas personas piensan que ellos son la luz, cuando nosotros no somos la luz. Nosotros somos como las estrellas, hermanos. Las estrellas no tienen luz propia, las estrellas reflejan la luz. Nosotros tenemos que reflejar a aquel que es la luz del mundo, que es Jesucristo. Para entender la tensión que existe entre la iglesia y la ciudad donde nos encontramos, yo creo que es muy importante que como iglesia nosotros, cada uno de nosotros, nos preguntemos si nosotros estamos influenciando el lugar donde nos encontramos o el lugar en el que nos encontramos nos está influenciando. Cómo me comporto en el trabajo, cómo me comporto en el estudio, cómo me comporto con los vecinos, cómo me comporto cuando estoy con personas que no son creyentes. Entonces ellos me influencian a mí y me llevan a su terreno, o yo los estoy influenciando y les estoy mostrando el carácter de Cristo. Y esto es muy interesante porque Jesús se lo explicó a los discípulos. Acompáñenme, Juan 17, versículos 15 y 16. Y esto es un concepto básico de la santidad. Juan 17, versículos 15 y 16. Jesús está orando y le pide al Padre y le dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, estamos en el mundo, pero usted y yo no somos de este mundo. Por lo tanto, a pesar de que vivimos en este mundo caído, lleno de pecado y lleno de mucha maldad, queridos hermanos, usted y yo como pueblo de Dios tenemos que vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. Y tenemos el mejor ejemplo. O sea, su ejemplo a seguir no es el pastor Alfredo, ni yo, ni el pastor Dani. El ejemplo a seguir es Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, para Él no fue necesario vivir en un lugar de retiro. Él no dijo: me voy a apartar porque estamos aquí en medio de esto y me voy a coger un año sabático porque yo tengo que estar lejos de la maldad. Ni me voy a hacer monje tibetano porque donde no exista el pecado ni donde exista la maldad. No, Él vivió en medio de nosotros, pero permaneció santo. Santo. En Él no hubo mancha, en Él no hubo pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros hemos sido justificados y hechos santos por Jesucristo. Y cuando uno lee el contexto de la carta de Corintios, le parece muy interesante que
a pesar de que ellos conocían su posición en Cristo, porque ya Pablo les había dicho quiénes eran ellos en Cristo. Ellos estaban inmersos en una serie de conflictos en la iglesia. Yo no sé cuántos aquí han leído la carta de Corintios, pero cuando uno lee la carta se da cuenta de que Pablo perdió el tiempo. O sea, como pastor o como ministro uno puede decir, de verdad, 18 años perdidos. Perdón, 18 meses, porque 18 meses con Pablo. ¿Cuántos quisiéramos tener a Pablo de pastor? Enseñándoles las verdades del evangelio de primera mano, el fundamento apostólico. Y resulta de que ellos estaban peleando porque unos decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, yo soy de Alfredo, yo soy de Dani, y mi familia de Jimmy. Peleando por los afectos de los líderes. Queridos hermanos, o sea, eso es inaceptable en una iglesia. Creo que debe ser importante que la iglesia sepa que los pastores solamente somos colaboradores de Dios. Nosotros no somos Dios, nosotros no somos Cristo. Somos colaboradores de Dios, como dije al principio, encargados de administrar los recursos del Señor y alimentar sus ovejas. Son de Él. Por lo tanto, hermanos, usted no diga que usted es del uno, usted del otro, usted le pertenece a Cristo. Jesús, cuando oró al Padre, siempre oraba para que sus discípulos fueran uno como Él y el Padre sean uno. Hermanos, estamos llamados a la unidad. No debe haber contiendas entre los hermanos. ¿Sabe una cosa, hermano? Predicar en una iglesia que no es la suya es muy fácil. Es muy fácil porque yo no los conozco. No conozco los problemas que ustedes puedan tener, por lo tanto yo les predico la palabra de Dios. En mi iglesia es más difícil porque como yo conozco la iglesia, entonces yo digo, si yo digo esto, entonces claro, la hermana va a decir que se lo estoy predicando a ella, y si yo digo esto, entonces el otro hermano, y entonces uno, claro, predica la palabra e intenta, o sea, no suavizar la palabra, pero sí no ser como tan directo para que el hermano, pero como yo no los conozco, entonces aquí no tengo ese problema y le doy gloria a Dios. Hermano, no podemos tener problemas, no pueden haber conflictos entre hermanos. Yo no sé si aquí hay conflictos o no, no lo sé, pero no deben haber conflictos, hermano. La Biblia dice que en esto conocerán que somos discípulos de Cristo, en el amor que nos tengamos los unos por los otros. El amor, hermanos, debe ser la base fundamental de la convivencia en la iglesia. Y si hay diferencias, entonces nosotros, como dice Mateo 5, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, no que tú tienes algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo no sé, como les digo, si ustedes tienen problemas o no. Yo no sé si usted viene y trae su ofrenda y luego se va y dice, oye, me encontré con el hermano o la hermana y mejor me voy por el otro lado para no cruzármelo. Yo no sé, no lo sé. Pero hermanos, esta es la palabra de Dios. Y si el Señor la ha puesto en mi corazón, será por algo. Primera de Corintios, Pablo nos recuerda que nosotros somos apartados por Dios con un propósito, pero también con una necesidad continua de arrepentimiento y de perdón. Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Tenemos que otorgar perdón. Y tenemos que vivir nuestra vida siempre sabiendo y con la convicción de que lo único que nos puede justificar de nuestro pecado es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. Entonces, hermano, si usted ha pecado, si usted tiene algo contra su hermano o contra su hermana, arregle las cosas, porque hermano, la Biblia, el mismo Señor dijo, o sea, cuando oró en el Padre Nuestro, o sea, cuando usted ora, usted dice, Señor, perdóname mis ofensas, pero usted se olvida, así como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, si usted no perdona a los que se ofenden, o sea, el Señor no le va a perdonar sus ofensas tampoco. Es vital para nosotros los creyentes que nos recordemos cada día nuestra posición en Cristo. Usted y yo hemos sido santificados, hemos sido apartados por Cristo, por Dios, para que nosotros ocupemos una posición de privilegio con las responsabilidades que eso conlleva. Hermanos, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y como no son del mundo, no pueden hacer las cosas que el mundo hace, sino que por el contrario, todo lo que nosotros hagamos
y a mí siempre me gusta la palabra todo porque todo no excluye nada. O sea, todo lo que hagamos le debe dar la gloria a Dios. Entonces, usted se debe preguntar antes de hacer algo, ¿y esto que yo voy a hacer glorifica a Dios o no? El segundo punto, sí, hemos visto la posición, hemos sido apartados. Ahora vamos a ver el segundo punto y es el llamado o la razón por la cual hemos sido apartados. Pablo, después de recordarles esta posición, les está diciendo que nuestra responsabilidad o nuestra llamado desde esta posición es que nosotros seamos santos. Dice santos con aquellos que han sido llamados por Jesucristo, o sea, todos. Él estaba hablando a la iglesia de Corinto. Usted puede decir, claro, es que él le dijo a Corintios, pero afortunadamente Pablo y el Señor en su sabiduría puso el resto de él, ¿no? Y a todos los que han sido llamados. Creo que todos hemos sido llamados por Jesucristo, por lo tanto esto también es para nosotros. La santificación es un regalo que el Señor nos ha dado y puede parecer una contradicción esto de que hemos sido apartados, hemos sido llamados a ser santos, pero seguimos pecando. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo sea santo y que yo siga pecando? Y vamos a ver cómo lo entendieron los hermanos de Corinto para que nosotros podamos quizás tener una pequeña luz de lo que esto significa. La respuesta a esa pregunta está en el proceso de santificación. El proceso de santificación es un proceso que inicia el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros somos apartados o cuando nosotros hemos sido santificados por el Señor. Entonces el Espíritu Santo empieza una obra de santificación en nuestras vidas desde esa nueva posición que nosotros ya alcanzamos en Cristo. Y ese proceso de santificación, ¿sí? Donde el Espíritu Santo, las manifestaciones de su fruto empiezan a sobreabundar en nosotros, y entonces nosotros empezamos, ¿sí?, a transformar nuestra mente, porque si nosotros no transformamos nuestra mente, nuestra manera de vivir va a seguir exactamente igual. Y entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas cada día para que nosotros vayamos alcanzando el grado de santidad que Dios quiere en nuestras vidas. En otras palabras, la santificación es el medio que Dios utiliza a través del Espíritu Santo para que nosotros lleguemos a ser santos. Santos no como apartados, sino santos sin mancha y sin pecado. Y para que usted no se frustre, déjeme decirle una verdad. O sea, usted nunca va a ser santo. Por más que usted se empeñe, por más que usted busque de Dios, usted jamás va a llegar a ser santo a la estatura del varón perfecto. Jamás vamos a poder hacer, porque nosotros pecamos por lo que pensamos, por lo que decimos o por lo que dejamos de hacer, por lo que hacemos también. Sí, la Biblia dice que aquel que no hace lo bueno y sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es contado por pecado. Entonces, si pensamos mal, perdimos. Si hablamos mal, perdimos. Si hacemos lo malo, perdimos. Y si no hacemos lo bueno, perdimos. Entonces, como por donde lo vea, estamos, como decía mi abuela, en la olla. Pero queridos hermanos, cuando nosotros estemos en la eternidad, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, entonces nosotros alcanzaremos esa perfección de la que Dios habla. Pero aquí en esta tierra, usted y yo vamos a tener que seguir luchando con nuestro pecado. Vamos a tener que seguir perseverando en el Señor. Esto no significa que entonces usted tiene licencia como el agente 007 para pecar. Él tenía licencia para matar, nosotros entonces licencia para pecar. No. Usted tiene que apartarse del mundo y de las cosas que están en el mundo. La santificación, queridos hermanos, aunque es una obra del Espíritu Santo, no nos quita a nosotros la responsabilidad de esforzarnos en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo para vivir una vida santa que le agrade a Él. Es un esfuerzo, queridos hermanos. No es sentarnos, bueno, Dios dijo que me va a hacer más santo, entonces yo me voy a sentar hasta que descienda, como cantábamos ahora, el fuego, y entonces consuma todo el pecado que hay en mí, y a partir de aquí yo empiezo a caminar como cuerpo glorioso. No funciona de esa forma, queridos hermanos. Esto es un proceso en el cual nosotros trabajamos activamente. Por eso en 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, Pablo lo explica a los corintios de la siguiente manera: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Hermano, usted y yo estamos siendo transformados. Y esta transformación de la que está hablando Pablo ocurre en nosotros a través de la palabra de Dios. Es a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de la oración, el compartir con los creyentes, la adoración comunitaria. Es un proceso, queridos hermanos, pero del cual nosotros debemos también participar activamente. Entonces, si usted no ora, si usted no lee la palabra, si usted no se congrega, si usted no comparte con creyentes, entonces dígame, querido hermano, usted cómo va a llegar a ese estado de santidad. Usted tiene que participar. Por eso el pueblo de Israel siempre el llamado era estar santo en conjunto. Dios siempre le hablaba a los líderes para que le transmitieran al pueblo. Dígale al pueblo que se abstenga de esto, dígale al pueblo. O sea, no eran personas especiales. Entonces no solamente los líderes que ayunen, solamente los líderes que vengan aquí a las 5 de la mañana a orar, solamente los líderes que vengan a la reunión de los martes, de los miércoles, de los jueves, no sé cuándo tienen reuniones. No, hermanos, todos, es un llamado a toda la iglesia. Es por esta razón, hermanos, que como nosotros somos cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros hace parte del cuerpo, somos miembros del cuerpo. El pecado de nuestro hermano nos debe doler. Si usted se machaca el dedo pequeñito del pie, a usted le duele hasta acá arriba. Todo el cuerpo se duele. Por eso cuando un hermano está mal, usted debe de dolerse. Usted debe de dolerse. Y por eso nosotros vemos que Pablo por allá en el capítulo 6 o en el 5, cuando les habla de aquel caso de inmoralidad de un hombre que estaba durmiendo con su madrastra, ¿sí? Le reclama al pueblo y le dice, pero ¿cómo así? O sea, ustedes están viendo esto y ustedes, o sea, es como si nada. Como si nada. Como leía yo esta semana, yo no sé aquí cuántos tienen redes sociales y saben lo que es un meme. O sea, estoy como la tabla del 1, todo me da igual. Todo me da igual. Así estaba la iglesia. Así estaba la iglesia. Le daba igual que un hombre estuviese en un pecado inmoral. Le daba exactamente igual. Y lo recibían en la iglesia y lo abrazaban. Y ay, mira, llegó el hermano aquí, el que está durmiendo con su madrastra. Gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga. No, nos tenemos que doler, hermanos. Tenemos que llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Pero aquellos que están en pecado, nosotros los tenemos que exhortar. Los tenemos que exhortar. Mateo 18, si tu hermano peca, entonces ve a tu hermano. Y si tu hermano se arrepiente, entonces has ganado un hermano. Y si no, entonces vamos con 2 testigos. Y si no, digámoslo a la congregación. Y si no, expulsemos a aquel. Expulsémoslo. Porque no se puede permitir el pecado dentro de la iglesia. Y entonces usted puede decir, claro, echemos a los adúlteros. Y entonces empezamos a poner grados en los pecados. Porque aquel que no perdona también está pecando. Aquel que miente también está pecando. Aquel que se está peleando con el hermano está pecando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Echamos toda la iglesia? No, agotemos todas las etapas. Vayamos al hermano. Hermano, hermana, yo he visto que usted como cuando que pasa a mi lado, como que me mira un poquito mal. Entonces, sí, como que, o sea, si usted tiene algo contra mí, hermana, o sea, hablemos, sentémonos, hablémonos. Creo que eso hace parte, hermanos, de lo que es el crecimiento de la iglesia como cuerpo en santidad. Necesitamos participar de la vida en comunidad. Aquellos que no vienen a la iglesia o que vienen eventualmente, hermanos, tienen menos posibilidades de crecer en santidad. Muchas menos. Dicen, no, pues que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay un montón de falsos, un montón de mentirosos, un montón. Sí, hermano, es que para eso está la iglesia. Si usted quiere la iglesia perfecta, usted la puede encontrar. Y el día que usted vaya, la dañó, porque usted también es imperfecto. Entonces, hermano, no piense que usted va a encontrar la iglesia perfecta, por lo menos aquí en este lugar. Usted no va a encontrar creyentes perfectos. Somos humanos y como humanos todos nosotros estamos expuestos a fallar. Estamos expuestos a fallar, lo cual no es una excusa. Entonces, claro, como soy humano, entonces yo puedo pecar. No, no es una excusa. Y por eso, en el capítulo 2 de esta carta, Pablo les habla del hombre natural y del hombre espiritual. Y entonces aquí todo el mundo dice, ay, aleluya, yo soy espiritual, porque los hombres naturales, todo esto del evangelio es una locura y ellos no lo entienden y yo lo entiendo. Y a mí me encanta Pablo, porque luego en el capítulo 3 dice, bueno, hermanos, en el capítulo 2 les dije que habían naturales y espirituales, pero en el capítulo 3 les digo que hay espirituales y hay carnales. Hermanos, les dice, hermanos,
Entre ustedes hay espirituales y hay carnales. O sea, Pablo le está hablando a la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, esto es una contradicción. ¿Cómo así que hay cristianos espirituales y cristianos carnales? Bueno, sí, sí los hay. Sí los hay. Y bueno, yo espero que usted hoy se identifique en uno de estos dos grupos y que usted pueda empezar a trabajar en su vida. Los espirituales y los carnales conviven en la iglesia. Conviven en la iglesia y parece una contradicción, pero Pablo tiene la necesidad de decirles, hermanos, ustedes necesitan madurar. Y yo no sé si aquí hay niños espirituales, porque como digo, es muy bonito predicar en una iglesia que no es la de uno, porque yo no los conozco. Entonces, bueno, el pastor podrá estar pensando, o los pastores están pensando, menos mal no vino fulano, o menos mal que vino. Hermanos, creo que necesitamos madurar. A veces en las congregaciones, y hablo por la congregación en la que estoy, nos encontramos personas que llevan 20, 25 años en el Señor y se comportan como recién convertidos. Como recién convertidos. Pastor, lo llamé y no me contestó, me dejó en visto. Le mandé un mensaje y me dejó en visto. ¿Qué clase de pastor es usted? Pastor, le llamé y usted no me contestó. Digo, hermana, yo estaba hospitalizado, ¿cómo le iba a contestar? Es que, claro, la alabanza, ellos son un grupo aparte, ellos no saludan a nadie. Entonces, como ellos no me saludan, yo tampoco. O sea, yo estoy aquí inventando, yo no sé si eso pasa o no pasa, pero y entonces nos molestamos por cualquier cosa. Como decía mi abuelita, por bobadas, entre comillas. Hermanos, yo creo que necesitamos madurar. Nuestra lucha no está aquí. Nuestra lucha no está contra nuestros hermanos. Nosotros tenemos que contender contra nuestros hermanos. Nuestras luchas, queridos hermanos, están fuera. Por eso es necesario que nosotros maduremos, que nosotros no olvidemos esa posición que ya Cristo nos ha dado y empecemos a trabajar en el espíritu, ser hermanos espirituales, en lugar de ser hermanos carnales. Y aquellos hermanos carnales, ¿quiénes son? Pues aquellos que se dejan llevar por los deseos de la carne, por sus emociones y quieren satisfacer sus pasiones y sus cosas, lo que ellos quieren. Entonces yo no sé si aquí hay de esos. Entonces hoy no me apetece, como que no siento saludar al hermano, entonces no lo saludo. Hoy no siento ir a la iglesia, entonces no voy. Hoy no siento ni siquiera de alabar, entonces me en sí mismo y me siento o sea, hermanos, debemos ser creyentes maduros, creyentes espirituales guiados por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. No se trata de sentir o desear. El evangelio no es de lo que nosotros sintamos. El evangelio es de obediencia. Obediencia. Es que yo no la puedo ver. ¿Sí? Señalo a mi esposa porque para no señalar a nadie. No la puedo ver. Es que la veo y me erizo. Dicen, ¿no? No la puedo ver. Pero es que tampoco siento y acercarme a ella. Hermano, no se trata de sentir, se trata de obedecer, obedecer. La Biblia dice que nos tenemos que amar los unos a los otros. Es un mandamiento. Y el mismo Señor lo dijo, amar al Señor Dios y ¿a quién más? A tu prójimo. Y entonces le preguntaron, ¿y quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mire a su lado, él es su prójimo. Mire al rincón, ella es su prójima. Tenemos que amar y es una orden, es una obediencia. Y por eso en Romanos 8, Pablo lo describe de la siguiente manera. Acompáñeme a Romanos 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como yo dije, a mí me encanta Pablo porque inmediatamente Pablo nos explica el por qué él está diciendo esto. Y continúa diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz.
ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero me encanta porque no es para todos. Porque esto es una excelente noticia para los que andamos en el Espíritu. Pero para los que andamos en la carne, entonces es una noticia horrenda. Es fatal para aquellos que están satisfaciendo los deseos de su carne, porque se dan cuenta que no están agradando a Dios. Y como digo, Pablo no le está hablando a la gente del mundo, sino que le está hablando a la iglesia. Iglesia, en el proceso de santificación, Dios espera que nosotros dobleguemos nuestra voluntad, que nosotros dobleguemos nuestros deseos, que nosotros renunciemos a todo aquello que nosotros deseamos y que no glorifique a Dios. Porque hay muchas cosas que usted quiere, muchísimas, al igual que yo, pero muchas de ellas no nos edifican, ni nos convienen. Entonces, por lo tanto, no debemos ir detrás de eso, y mucho más cuando tenemos la certeza de que no agradan a Dios. Nosotros debemos renunciar a nuestros deseos para hacer la perfecta voluntad de Dios. Y me gusta porque cuando uno lee la Biblia en general, especialmente las cartas de Pablo, uno ve que Pablo es bastante enfático en que nosotros debemos también participar en el proceso de santificación. Y por eso usted, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, 22, habla de despojarnos del viejo hombre. En Efesios capítulo 6 dice que nos vistamos de la armadura de Dios. O sea, él no dice yo voy a despojarlos del viejo hombre, ni dice ustedes ahora que están aquí conmigo, que son mis hijos, yo los voy a vestir con la armadura de Dios. No, dice que nosotros debemos vestirnos. En 1 Corintios capítulo 6 les dice huyan de la inmoralidad. Hay que huir, queridos hermanos. En Efesios 5 les dice no participen de las obras de las tinieblas. Nosotros no debemos participar. Huyan de las pasiones juveniles en 2 de Timoteo. En Santiago 4, Santiago dice resistan al diablo y él huirá de vosotros. O sea, resistir al diablo. No dice que nos peleemos con, bueno, eso ya es otro tema. No dice que estemos peleando nosotros con el diablo. No estamos llamados a pelear con el diablo, sino a resistir la tentación, a resistir las acechanzas del diablo, porque entonces Dios está con nosotros. Pero entonces que eso tiene un previo, ¿no? Y es someterse a Dios. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la mejor guerra espiritual que existe, someterse a Dios. Perseverar en nuestra vida de santidad y entonces el diablo ya no va a tener absolutamente nada que hacer en nuestra vida. La santificación debe mostrar a las personas que nos conocen, nuestra vida debe mostrar que el proceso de santificación ha empezado. O sea, usted no puede ser el mismo de hace 20 años, por ejemplo. Yo conozco personas que llevan 20, 25, 30 años en el Señor y son exactamente iguales, con las mismas debilidades, con los mismos pecados, con la misma forma. Y entonces se excusan en decir es que yo soy así y así moriré, como dice por allí una canción. Yo soy así y así moriré. No, usted no es así. Usted no debe ser así. Usted debe dejarse transformar por el poder del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está en su vida, y claro, y ahí ya entra otro contexto y es el tema del nuevo nacimiento. Porque a veces creemos que hemos nacido de nuevo, pero no hemos nacido de nuevo. Y venimos a la iglesia, jugamos a la iglesia, nos comportamos como cristianos, pero no somos cristianos. Entonces creo que vale la pena evaluar nuestra vida en el Señor a la luz de la palabra y empezar a confrontarnos a nosotros mismos, mirarnos al espejo y ya dejar de engañarnos y decir, bueno, yo necesito conocer a Cristo, porque yo he vivido mi vida durante X tiempo creyendo que era cristiano, pero yo realmente no soy cristiano. Tengo todavía estas inclinaciones, tengo todavía estos pecados, pero yo realmente no he nacido de nuevo.
Entonces necesito entrar en ese proceso. Y el problema, queridos hermanos, es que si nosotros no nos confrontamos, entonces viene la confrontación de parte de Dios. Y ahí es donde viene el problema. Porque cuando Dios nos confronta con el pecado, entonces vienen las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Yo les podría contar muchísimos casos, y casos bastante fuertes, de cómo después de 20, 25 años el pecado, pecados ocultos, ¿sí? De abusos de menores, por ejemplo. Después de 25 años, la persona, después de haber estado sirviendo en una iglesia, casado con hijos, está ahora enfrentando 15 años de prisión. Hermanos, el enemigo nos toma la nota, nos toma la matrícula y la guarda. La guarda. Y cuando usted menos piensa, entonces, saca. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo le arrebató el acta que nos condenaba. Pero si usted no está en Cristo, queridos hermanos, usted está en otro lugar. En nuestra unión con Cristo, nosotros encontramos este proceso de santificación donde debemos participar activamente, debemos perseverar hasta que Cristo venga o hasta que nosotros seamos llevados a su presencia. Hermanos, no es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil, porque el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Santiago lo dijo, que nosotros pecamos es por la concupiscencia que hay dentro de nosotros. Los seres humanos, después de la caída, estamos inclinados a hacer lo malo. Lo malo es lo que nos atrae, lo bueno no. Entonces nos ofrecen un negocio turbio y mira, pues, y hasta queremos espiritualizar las cosas y decimos, yo creo que viene de Dios. Y como decía un pastor en España que recibía dinero del narcotráfico, es que todo lo sacrificado a los ídolos mediante la oración es santificada. Y decía, ¿what? Hermanos, no podemos justificar el pecado. No podemos justificar el pecado. Debemos participar, debemos perseverar, sabiendo de que el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. El que hace la obra. Hermanos, hagamos una lista de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cómo he crecido en amor, cómo he crecido en paciencia, cómo he crecido en bondad, cómo he crecido en dominio propio. Y si le pusiésemos un porcentaje, creo que nos sorprenderíamos de los años que llevamos en el Señor y de lo inmaduros que seguimos siendo. Creo que es vital para nosotros los creyentes que muramos a todos nuestros deseos, aquellos deseos que van en contra de la palabra de Dios. Nuestro llamado es a mostrar el carácter de Cristo, no nosotros. Mostrar el carácter de Cristo, quien fue quien pagó ese precio por el cual usted y yo hemos sido comprados. Debemos recordarnos cada día que nuestro llamado como hijos de Dios, como iglesia, es a vivir en santidad. A vivir en santidad, hermanos. Como le dije, no es fácil. Claro que no, usted no va a llegar a la estatura del varón perfecto en esta vida. Usted no va a llegar. Pero hermanos, el pecado trae consecuencias. Si usted decide vivir una vida de pecado, usted la puede vivir, y la puede vivir a espaldas del pastor y a espaldas de la iglesia, pero no la puede vivir a espaldas de Dios, porque Dios es su omnisciencia y en su omnipresencia Dios lo está viendo. Dios sabe lo que cada uno de nosotros hacemos en la intimidad, y creo que ese es uno de los problemas o una de las razones por las cuales nosotros pecamos, que nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso que nos está viendo. En conclusión, la primera carta a los Corintios nos está dando pautas para que nosotros podamos comprender más a fondo cómo la santidad de Dios se debe reflejar en todas las áreas de nuestra vida. La santidad de Dios es un regalo, y a través de ese regalo Dios nos transforma en personas que le agradan, personas que muestran y reflejan su carácter en este mundo caído. 11:20, pastor. No sé si tengo una hora más. No, dejémoslo aquí mejor. Tengo mucho para decir. Hermanos, de verdad que esta es la palabra de Dios.
pude haber predicado cualquier otra cosa, seguramente. Pero nosotros en nuestra iglesia venimos trabajando en esta carta, ya vamos en el capítulo 6. Y sería bueno que en el futuro el Señor pusiese en el corazón de los pastores que ustedes pudiesen trabajar también en esta carta, que es una carta de verdad, que nos da las pautas de cómo la iglesia debe trabajar en su santidad. Porque podemos orar, hermanos, para que descienda el fuego, que la iglesia se avive, que el Señor mande 10,000 personas a esta iglesia. Pero si el fundamento de la iglesia, que es Cristo, no está establecido en la iglesia, si los mandamientos de Cristo no están siendo practicados por la iglesia, hermanos, 10,000 personas aquí sería un problema para ustedes. Sería un problema. Entonces, trabajen. O sea, yo no creo en las iglesias grandes. Yo creo en la iglesia de Dios. Pequeña, grande, mediana. Yo creo en la iglesia de Dios, porque la iglesia es de Él. Y como la iglesia es de Él, Él es el que la edifica. Y la edifica a través de siervos, a través de pastores, a través de personas que se dedican su vida al estudio de la palabra, dedican su vida a la preparación de los sermones. Yo no sé si usted lo sabe, hermanos, pero un sermón no se prepara en 1 hora ni en 2 horas. Ni es abrir la Biblia y con el dedo a ver qué el Señor nos va a hablar el día de hoy. Esto requiere un estudio por la responsabilidad que conlleva el transmitir la palabra de Dios. Si nosotros quisiéramos predicar de nuestra experiencia, sería muy fácil. Pero cuando es la palabra de Dios, el temblor que existe en las piernas de todas las personas que se paran aquí no se debe quitar jamás, jamás. Bueno, vamos a orar entonces, queridos hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie.